en Génesis 2:7, donde observamos cómo las Sagradas Escrituras nos indica que estamos conformados por cuerpo y alma. Dice así: entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, vemos aquí la parte material, que es la arcilla, la tierra, de la cual el Señor modeló al hombre. Pero dice que sopló en su nariz un aliento de vida, un ruah, que es en hebreo. Así el hombre, con el soplo del Espíritu Santo, el Señor le dio alma y le dio vida al ser humano. En otra versión dice: entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó un ser viviente. Entonces, insufló en sus narices aliento de vida. Esta palabra ruah, que es en hebreo, el idioma que hablaban el pueblo de Dios, es el ruah, es el Espíritu Santo, es el soplo de Dios, el Espíritu Santo. En griego, neuma, ¿no? Soplo, espíritu. Entonces ahí vemos detallado en las Sagradas Escrituras cómo nuestro ser es cuerpo y alma. Según la antropología, vemos de antropos, del griego antropos, que significa hombre o ser humano, o sea, la raza humana, y logos, conocimientos, no es el estudio del conocimiento del ser humano. Según la antropología también tenemos, somos cuerpo y alma. Existe un mundo material y un mundo espiritual. Y en el ser humano, precisamente, está integrado ese mundo material y el mundo espiritual. Ya desde la antigüedad, los filósofos, ¿no?, unos 400 años antes de Cristo, ellos, mediante ese razonamiento, esa filosofía, llegaban a la conclusión de que existe un mundo material y un mundo espiritual, tal como lo describe Platón en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, no solamente hay que decir la gente, no, es que solamente por la religión, por la teología, vemos que la filosofía, utilizando lo propio del ser humano, que es el razonamiento, llegamos a la conclusión, ellos llegan a la conclusión de que existe pues un mundo espiritual, el mundo de las ideas, el razonamiento, el pensamiento, eso está en el mundo espiritual. Pero nosotros no creemos lo que ellos creían en su tiempo. Ellos tenían un dualismo, decían que el cuerpo y el alma, o sea, era como que el cuerpo era el envase del alma, el alma estaba dentro del cuerpo, y que el cuerpo era malo y el alma era bueno. Pero vamos a ver, nuestra Madre Iglesia nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 365, que nosotros somos unidad de cuerpo y alma. ¿Y qué significa esto? Vamos a leer lo que dice el Catecismo. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Bien, o sea, no es que nos unimos los dos, no, que somos unidad de cuerpo y alma, inseparable. Lo que haces con el cuerpo, haces con el alma. Es un misterio. Entonces, Boris, están allá en el auditorio. En el auditorio están los jóvenes, aquí están los papás. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo, básico, que nosotros como cristianos debemos de tener muy, muy en nuestro corazón. Nosotros no solo somos materia, no solamente que yo aquí termino la vida, me voy al cementerio y que me coman los gusanos. No somos un montón de células, pero somos maravillosamente cuerpo y alma, indivisible. ¿Quién nos hizo así? Dios. Como lo vemos descrito en Génesis, ¿no? Tenemos cuerpo y alma, con ese ruah, con ese espíritu, con ese soplo, el Señor nos da la vida. Lo que da la vida es el alma espiritual.
y lo que nos hace diferente de todos los seres, porque no tenemos un alma como los animales. Ellos tienen alma animal, los vegetales alma vegetal. Nosotros tenemos alma espiritual, con intelecto, con razonamiento. Somos los únicos, la corona de la creación. ¿Y por qué el Señor nos dio así tanta dignidad? Eso dicen los salmos también. ¿Quién es el hombre, Señor, para que le hayas? Toda la creación fue hecha para el hombre, toda la creación. Eso dicen los salmos, las escrituras. Y tanto así que los astrofísicos, ellos de tanto estudio de la física del universo, llegan también a la conclusión. Hay el principio antrópico que se llama, que dice que todo el universo, dice que fue hecho para que haya vida humana aquí, según medidas científicas, que si movieran un poco, una milésima, no sé cuántos ceros atrás de precisión, no hubiera existido vida humana aquí. O sea, por ejemplo, si habla que del peso del electrón fuera un poquito menos, no habría vida humana aquí. Si las fuerzas gravitatorias no fueran así de la cantidad que es, no hubiera vida humana aquí. Entonces, lo mismo que dicen las escrituras, qué maravilla, ¿no? Por eso es importante saber la dignidad del ser humano. Nosotros somos corona de la creación. El Señor nos dijo y nos dio la creación, vayan y dominen la creación. Bueno, entonces somos cuerpo y alma, no somos un montón de células. Eso siempre debemos de saber y comunicar a nuestros hijos. Para eso estamos los padres, ¿no? Para enseñarles, ¿no? No eres un montón de células, tienes un alma espiritual. Y vamos a contestar la pregunta, ¿cómo tus pensamientos influyen en tu cuerpo? O sea, ¿cómo los pensamientos? Y los pensamientos pertenecen al ámbito espiritual, porque no puedes medir el pensamiento, no puedes, ¿ya? Porque es espiritual. Vamos a ver, ¿qué dice San Agustín? San Agustín nos dice, a ver, ¿dónde están los pensamientos? Vamos a ver dónde están. San Agustín dice que están en el alma. Cuando él dice, en su obra, La inmortalidad del alma, él dice, cuando razonamos, lo hacemos con nuestra alma. Cuando razonamos, o sea, el raciocinio, nuestra razón, nuestra facultad de razonar, está en el alma. Porque los pensamientos no los podemos ver, no los podemos medir. El cerebro. No, el pensamiento no está en el cerebro. ¿Ya? El cerebro tiene la facultad. No piensas, claro, pero sigues teniendo alma. Lo que pasa es un misterio, porque es un misterio, es que no podemos contestar todo, porque es un misterio. Decía un gran filósofo, si lo entendiéramos, no fuera Dios. O sea, nosotros llegamos hasta donde con nuestra razón podemos llegar. Tiene un límite, pero la fe sobrepasa la razón. Por ejemplo, ¿cómo podrías explicar los milagros? Por ejemplo, ¿cómo podrías explicar que una niña pueda ver sin... ¿cómo se llama lo que está ahí en el ojo? No, lo otro. Sin las córneas. Ya. ¿Cómo puedes explicar que alguien puede ver sin córneas? No hay explicación. Pero sí, había el caso que fue el milagro que se obró por intercesión de Padre Pío, que pudo ver, una niña pudo ver, y nunca tuvo córneas, ¿ya? Pero podía ver. Entonces son algo que sobrepasa, o sea, la fe sobrepasa la lógica. Por eso son declarados también santos, porque hay un milagro que lo investigan. O sea, no es que, ya, nada, ahí va el abogado del diablo también. Mandan al que busca lo bueno y manda el Vaticano al que busca lo malo. Todo lo que se opone a que se declare santo él. Por ejemplo, en ese caso. Entonces llegan ahí, son una investigación bien fuerte, exhaustiva. Entonces, bueno, ya todas las preguntas también vamos a tener tiempo también para profundizar, ¿no? En lo que podamos nosotros discernir, en lo que se refiere a la ciencia, en lo que se refiere a la filosofía, llegamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo influyen tus pensamientos en tu cuerpo. ¿Acaso hay una conexión? Porque dice la ciencia, vamos a ver, los pensamientos generan emociones y una respuesta
en el cuerpo. ¿Ya? Los pensamientos, por ejemplo, un concepto, no lo puedes tú medir. Pertenece al mundo espiritual. Vamos a ver la neurociencia que nos dice, ¿no? Tenemos los pensamientos, tenemos la emoción y la respuesta fisiológica que se obra en el cuerpo. ¿Y cómo hacemos? Yo siempre me preguntaba, ¿cómo es eso que la gente tiene una enfermedad psicológica? Yo digo, ¿será que se imagina? Digo, ¿se imagina que está enfermo? O sea, yo estoy enfermo y me duele aquí y me duele acá. ¿Será que se imagina? Pero sí hay una conexión entre lo que tú piensas y tu cuerpo. Y eso lo dice la ciencia también, ¿no? Claro, la ciencia solo te ayuda. Lo que está sobre la ciencia es lo sobrenatural, la fe. Verás, porque la ciencia también tiene su falla, porque la ciencia ha ido evolucionando, ¿no? La ciencia decía antes que la Tierra era plana, ahora sabemos que es redonda. Antes no conocían las bacterias, ahora las conocemos. Entonces la ciencia va evolucionando y es imperfecta. Veamos, tenemos la emoción, ¿no? Una emoción. Dice, tanto las emociones como todas las reacciones corporales asociadas sirven de base para los mecanismos básicos de la regulación de la vida, es decir, se encuentran fundamentalmente al servicio de la supervivencia. Las emociones son intensas, de corta duración y precede al sentimiento y depende de las sensaciones y de la percepción. La emoción por lo general es para la supervivencia, ¿no? Bueno, no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, cuando tú tienes miedo, ¿ya? O tienes miedo a las alturas porque estás en un precipicio, es importante eso, porque si no te lanzas, si no tuvieras miedo. ¿Ya? Entonces, las emociones sirven para la supervivencia, ¿no? Y vemos cuando está contento, cuando está enamorado, cuando está triste. Tenemos aquí la hormona del estrés, cortisol. ¿Ya? El cortisol es una hormona esteroide o glucocorticoide producida en la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal y se libera con el estrés. Y denominada la hormona del estrés, ¿no? Cuando la persona está, por ejemplo, viene un león ¿tú qué te haces? Entonces ahí se aumenta el cortisol, que normalmente lo tienes en la sangre, pero se aumenta porque te prepara para el ataque o la huida. Entonces es instinto de supervivencia, pero eso se genera parte de un estímulo, estás viendo, de un pensamiento, me va a matar, es un león, me va a comer. ¿Ya? Entonces comienza, ¿qué hace? Ese pensamiento, esa emoción genera que se produzca en el organismo esta hormona, que es la hormona del estrés, que se llama cortisol. Ya comienza desde el cerebro, manda información hacia las glándulas suprarrenales y produce más cortisol. Entonces te comienza a latir el corazón porque estás asustado y comienza más sangre en las piernas. ¿Para qué? Para correr. En las puños también para pelear. O sea, es una reacción. Pero tú te imaginas tener un estado de alerta siempre, que es lo que dice que una de las dos males de nuestra sociedad, ¿no? La ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces la ansiedad de que me van a botar el trabajo, de que mi hijo va a perder de año, de que tal vez mi hijo está en las drogas, de que tal vez no me llevo bien con mi esposo. O sea, toda esa ansiedad te produce una alza de cortisol, pero ya crónica. Hay personas que tienen el cortisol bien elevado y el cortisol ya se ha visto que te provoca inflamación en todo el cuerpo. Y hay varios síntomas, pues, que ya esa cronicidad te hace un daño. Por eso que la persona no puede ni dormir, porque tiene el cortisol siempre elevado, están con problemas de estómago, están con problemas de también que les duelen las articulaciones por la inflamación que tiene por el cortisol. Entonces, ese pensamiento de ansiedad, ¿qué es lo que hace? Genera en ti una respuesta en el cuerpo, como decía la imagen, ¿no? ¿Qué lo hizo el pensamiento? Claro, tú dices está en el cerebro, pero ¿quién hizo el cerebro? Y el pensamiento no lo puedes tocar. Ya, eso los filósofos de 400 años antes de Cristo, como Platón, ya decían. Es lo inmaterial, el mundo de las ideas. ¿Dónde está? No puedes tú medir y científicamente un concepto. Ya, cuando tú abstraes la información de esa capacidad, solo la tiene el ser humano. Nada más.
Bueno, y veamos. El cortisol, bueno, te provoca angustia, es la hormona del estrés, depresión, ansiedad. La oxitocina es la hormona de las relaciones sociales, ¿no? Es la hormona que cuando estás dando de lactar al bebé, se aumenta esa oxitocina. Es la hormona de los abrazos, es la hormona de la amistad, es la hormona que cuando estás conversando con tus amigos, se te sube, estás contenta, ¿no? Esa es una pertenece al grupo de las llamadas hormonas de la felicidad. Entonces, tiene también tu pensamiento. Cuando tú estás contenta y se activa, justamente con los abrazos, ¿ya? Deja ver si tengo con los abrazos, con los besos, con el contacto físico. Ya cuando tú conversas sin que seas criticada, aceptada, todo eso te aumenta la oxitocina. Entonces, fíjate que, según los estudios, por ejemplo, contra el cortisol no se han inventado medicamentos. Es decir, bájeme el cortisol porque estoy estresado. Hasta ahora ¿cómo es? La industria farmacéutica no lo ha hecho. Pero, naturalmente, la oxitocina ayuda a bajar el cortisol. Entonces, cuando tú estás estresada, estás angustiada, o ves que tus hijos están estresados, pues nosotros vemos a que están angustiados por los exámenes, o porque le hacen bullying, o por su físico, el típico joven que le importa mucho su físico, ¿no? Entonces, tú puedes ayudar, ¿no? Abrazos, conversando, una conversación así que linda, ¿no? Sin juzgar, besos, abrazos. Entonces hace que aumente la oxitocina. Y la dopamina, pues la hormona del placer, la hormona de las relaciones sexuales, la hormona que se sube, por ejemplo, en momentos de placer, que comes una buena comida, que por ejemplo en los videojuegos, se sube la dopamina. Y, por ejemplo, el mal uso también del placer. El mal uso de el potenciar exageradamente la dopamina es malo. Por ejemplo, un exceso de los videojuegos. Por eso le provoca vicios, ¿ya? Porque así mismo, ¿te acuerdas? Cuando tú dices está dopado a alguien, es porque se le subió la dopamina por causa de las drogas, ¿no? Pero también se te sube la dopamina, es una adicción también, por ejemplo, en los videojuegos. Están ahí, que me gané, que ya me falta otro, y ¡bum! La dopamina arriba, ¿no? Entonces, eso resulta que después se te baja y después estás deprimido. Se te baja más de lo normal, tienes un nivel normal y se te baja. Entonces, después, para volver al éxtasis de la dopamina, necesitas más emoción. Entonces, mira tú, tenemos que tener alerta con exacerbar mucho que se suba la dopamina. Y desafortunadamente en estos tiempos, ¿no? Que la gente está al toque de un celular nomás, la pornografía, la cual muchas veces llega a la masturbación. Y eso, mucha gente ha caído en eso y provoca adicción, porque quieren el chispazo de dopamina. Dice, no, yo mismo, pero dañándose, porque la masturbación no es buena, como muchos psicólogos dicen, ay no, qué exploración. No es buena porque eso te hace no apto para amar, porque te hace egoísta. Aparte que fisiológicamente te daña los genitales, ¿ya? Te daña fisiológicamente los genitales. Y aparte, más es el daño moral que te haces. Porque a veces dicen, te hace daño, te incapacita para amar. Esa es la palabra. Te incapacita porque te hace egoísta. Y eso es grave, ¿no? Porque por esta situación, de esta adicción, así la gente después necesita más estímulo y llegan a cosas peores. Eso tenemos un testimonio que pronto un día los voy a presentar o se los voy a pasar, de una chica que ella cuenta su testimonio. Y jovencita, así mismo llegó a esta situación. Y ella lo cuenta porque el Señor le ha puesto en su corazón que esa es la misión de ella. Y ahora ella estudia teología del cuerpo, que me fascina. Eso, precisamente en eso nos vamos a basar en varias de las charlas. Teología del cuerpo de San Juan Pablo II, donde habla de la sexualidad, ¿ya? De cómo el Señor nos creó y que el cuerpo es bueno, ¿ya? El cuerpo es bueno tanto como el alma. Esa es nuestra fe. Entonces la dopamina es la hormona del placer.
También vamos a ver la serotonina, la hormona de la felicidad. Ay, qué lindo, ¿no? Tener serotonina. La serotonina, conocida como el neurotransmisor de la felicidad, fundamentalmente actúa sobre nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. Cuando experimentamos felicidad y emociones de amor, los niveles de serotonina se disparan. Sin embargo, la etapa del enamoramiento tiene caducidad y no dura toda la vida. Bueno, esa parte estaba hablando de la serotonina relacionada con el amor, ¿ya? Pero la serotonina, vamos a ver cómo se activa la serotonina, ¿no? Cuando uno hace ejercicio físico, en el deporte, en meditar, el escuchar la música. Qué hermoso. Ustedes no sé si se han dado cuenta, cuando ustedes van a jugar, ¿no? Algún deporte, básquetbol, lo que les guste, ¿no? Qué lindo, ustedes se sienten felices. Porque es la serotonina, se aumenta la serotonina, ¿ya? Entonces, esta es la hormona, es la llamada la hormona de la felicidad, la serotonina. También con estímulo, ¿ya? ¿Qué dice? Que vas a hacer ejercicio. Con los números haciendo ejercicio, yo Como escuchando música, ¿verdad? Pues sí. Ahí se te sube el cortisol, eso fue bueno. Muy bien, muy bien. Entonces necesitas bastante abrazos para que se te baje el cortisol. Es decirle a tu esposo, tienes que haberlo traído. La próxima vez tráelo. Dile. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestro cuerpo en toda su integridad, en cuerpo y alma? ¿Ya? Nuestro ser en cuerpo y alma. Dice en Proverbios 4:23, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Entonces, cuida tu mente, dice la palabra de Dios. Mire, ¿ya? Hace más de 2000 años. No. Sí. la mente uno puede estar descansando, pero la mente está ahí uno dice quiero dormir y la mente está Es el cortisol, por eso no puedes dormir. Sí, es el cortisol, por eso no puedes dormir. Pero por eso, entonces, ¿qué es lo que justamente tenemos que hacer? Es que el espíritu domine la parte material, no lo contrario. Ahí necesitamos la voluntad. El alma tiene sus potencias, ¿no? Voluntad e entendimiento. Entendimiento y voluntad. Otros dicen entendimiento, voluntad y memoria.